Eh, ya. Uy, ¿por qué se me fue? Bueno, listo, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aunque no pasó, creo. Yo le veo como que está compartiendo, pero no está compartiendo. Ahí sí, vamos a ver. Ahí sí, ahí sí me parece que ya funciona. Ok, listo. Ya. Bueno, esta es una sección que es bastante trascendente en materia de derecho internacional porque se refiere al derecho humanitario en general, se refiere a las garantías y prerrogativas que tiene el Estado en función del respeto a los derechos de los seres humanos, ¿no? Eh, y entonces, básicamente en esta estructura, eh, estamos hablando de varios tipos de derechos, ¿no? Am, Vamos a ver qué es lo que... Yo sé que ustedes han visto derechos humanos o están en proceso de ver derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, no han visto nada. Bueno, entonces un pequeño abrebocas antes de que vean derechos humanos en la práctica. Eh, los derechos humanos pueden verse de manera, vamos a decir, se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿no? Los derechos humanos son clasificables en función de varios aspectos. Uno de los aspectos que usualmente se suele utilizar es el tema de la historia. Los derechos humanos han ido siguiendo un proceso de aparición histórica que va avanzando con el paso de los años, ¿no? Entonces, se han ido reconociendo ciertos derechos, cada vez un nuevo derecho, un nuevo derecho, un nuevo derecho, y entonces eso nos va de alguna manera llenando de ciertas prerrogativas y facultades a los ciudadanos que van siendo reconocidas por el Estado, pero ha sido un proceso paulatino, ha sido un proceso, no ha sido un reconocimiento directo de todo de una sola vez, sino que hemos ido avanzando poco a poco y hemos logrado tener un reconocimiento jurídico de derechos humanos que, que, bueno, se puede clasificar en función de la época, ¿no? Sin embargo, hay otras formas de clasificación, como por ejemplo la jerarquía. Hay algunos autores que prefieren clasificar los derechos humanos en función de su jerarquía, su nivel de importancia, como cuando, por ejemplo, el derecho a la vida se impone a otro tipo de derechos como el derecho a la propiedad. Y esto se ve reflejado en los sistemas jurídicos cuando ustedes, por ejemplo, miran que un delito o un atentado contra los derechos de propiedad se castiga con menos rigor que un atentado o un daño a derechos contra la vida, por ejemplo. Siempre hay, por ejemplo, en el derecho hay esta figura del estado de necesidad, que no sé si ustedes conocen o han visto o han escuchado, ¿no? Eh, Hay esta famosa figura en la que digamos, quizás a veces se entiende mucho mejor con un ejemplo, ¿no? Supóngase que nosotros ahorita estamos teniendo clases y resulta que en la casa de enfrente empieza un incendio, ¿no? Un incendio. Y nosotros vemos por la ventana que hay un niño pequeño atrapado que no puede salir y la casa está empezando a incendiarse. Entonces, al parecer el niño está solo, no hay quien le favorezca, no hay quien le ayude, entonces como vemos que es desesperante la situación, que el niño podría morirse porque la casa se está prendiendo fuego, entramos de manera abrupta, por ahí rompiendo la puerta, por ahí rompiendo una ventana, pues nosotros logramos entrar, ¿no? Logramos entrar a la casa, tomamos al niño, lo sacamos y queda sano y salvo. En teoría,
en sentido estricto, nosotros hemos entrado a la fuerza a un hogar, hemos entrado a la fuerza a un sitio que no nos pertenece. Entonces hemos atentado contra la propiedad privada. Hay un atentado contra la propiedad. Sin embargo, el derecho en ese aspecto es bastante, vamos a decir, bastante pragmático. El derecho digamos, la ley no nos va a juzgar por haber dañado la propiedad, dado que ese daño a la propiedad está en función de haberle, vamos a decirle, rescatado al niño. Es decir, hemos logrado una circunstancia de excusa. Y esa circunstancia de excusa me exime de responsabilidad personal, por lo cual ya no me podrán condenar o denunciar o plantear una acción legal por haber dañado la propiedad privada. En vista de que, como digo, ese daño a la propiedad privada era necesario para salvaguardar la vida del niño. En ese caso, el derecho humano a la vida está sobre el derecho humano a la propiedad, y eso es algo que la ley nos muestra y nos plantea bajo esa idea, esa línea. Creo que la señorita Zavala tenía una inquietud o algo. Sí, profe, le iba a hacer una consulta. Es como cuando pasa alguna catástrofe y el Estado tiene deudas internacionales y decide gestionar esos fondos para la crisis en el momento y no pagar la deuda. Sí, 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 claro, porque hay ciertos derechos, aunque ahí yo le diría, la circunstancia es un símil, la circunstancia se parece, sin embargo, cuando ya se trata de Estado, el Estado no tiene derechos humanos. El Estado es el custodio de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos están creados para proteger a los seres humanos del Estado y de otras entidades que puedan causarles afectación. De hecho, el Estado tiene una doble obligación, y vamos a ver eso en esta clase, una doble obligación que es la de, primero, respeto de esos derechos y segundo, la garantía de que esos derechos se cumplan. Entonces, hay toda una construcción alrededor de qué es lo que se debe entender por derechos humanos, cómo se debe entender y cómo debe en realidad anclarse y funcionar esta estructura jurídica. Entonces, va por ahí un poco la cosa. Yo lo único que le diría es, si bien las circunstancias son similares, son símiles, eh, la única corrección que yo haría es solamente, fíjese que el Estado no tiene derechos humanos y por lo tanto eso haría que ese caso en particular no pueda ser considerado dentro de la estructura del derecho humanitario internacional. Eso es lo que yo le diría, o sea, personalmente. Ahora, por lo demás, claro, como digo, hay estas visiones que miran a los derechos desde un punto de vista histórico, hay estas visiones que miran a los derechos desde un punto de vista jerárquico, y hay unas visiones que miran al derecho desde el punto de vista de, vamos a decir, de las generaciones, que de alguna manera es una forma cronológica también, pero que a nosotros nos sirve mucho para entender cuál es la genealogía y la clasificación de los derechos humanos en general. Entonces, esta clasificación, que es la más usada, que es la más común, que es la que más se conoce, tiene que ver con dividir a los derechos humanos, ¿no es cierto?, en tres generaciones. Entonces, una primera generación de derechos que lleva un nombre en particular, ¿no? Se llama derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos, además de los derechos fundamentales, digamos que en la práctica tendríamos que decir que los derechos fundamentales son parte de los derechos civiles y políticos. Tienen algunas características básicas que son trascendentes, no son importantes. La primera cosa es decir que surgen de la Revolución Francesa como resultado del quizás aburrimiento, quizás del hartazgo de la gente en 1789 que tenían contra la monarquía francesa, ¿no? El absolutismo del monarca, el abuso.
Eh, Todos estos elementos que de alguna manera nos invitan a pensar que la gente estaba verdaderamente eh, harta de que todo esto se produzca. Y se rebelan en contra de la monarquía, se rebelan en contra del monarca y plantean esta idea. Tiene que ver en general con establecer cierto tipo de parámetros mínimos de convivencia, a los que van a llamar después derechos, ¿no? Derechos. Y entonces dentro de estos derechos también, pues empiezan a aparecer algunas características que también son, digamos, útiles en el sentido de que nos marcan digamos, las pautas de convivencia del ser humano, las pautas básicas de convivencia del ser humano. Y claro, dentro de estas libertades fundamentales, de estos derechos civiles y políticos, eh, habría que decir que se trata de unos derechos que le corresponden directamente al individuo, ¿no? Le corresponden al individuo. Eh, ya, parece que se me dejó de compartir. Estos derechos tienen como característica fundamental el hecho de ser individuales, ¿no? Los derechos civiles y políticos o estos derechos o libertades, vamos a decir, fundamentales, tienen la característica de que son individuales o se ejercen de manera individual, es lo más común, ¿no? Y imponen al Estado, ¿no es cierto?, una doble obligación. El Estado asume con estos derechos una doble obligación. Obligación del Estado queda enfocada en relación a dos cosas. La una, la obligación de respeto. El Estado tiene la obligación de respetarme. Y una segunda obligación que es la de garantía, o también en algunos autores se le mira como no impedimento. ¿Ya? No impedimento. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Caso clásico, la libertad de opinión. Ese es un caso clásico de derecho civil y político, un derecho civil. La libertad de opinión es un derecho civil. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado en ese sentido en función de ese derecho conmigo como persona, como ciudadano? Bueno, tiene que respetar mi derecho. El Estado debe respetar mi derecho. Entonces, si yo el día de mañana, a través de una red social, o me voy y me paro en la Plaza Grande, aquí en Quito, o, o bueno, salgo en algún lugar público, en una plaza, en una avenida, y yo empiezo a decir que a mí el gobierno me parece un mal gobierno, el Estado tiene la obligación de respetar mi criterio. O sea, si esa es mi opinión, el Estado tiene la obligación de respetar mi criterio. ¿Qué significa respetar mi criterio? Significa que si yo escribo en un periódico, si escribo en una red social, en TikTok, o grabo un video, me grabo un video diciendo no me gusta el gobierno, o, o salgo en Instagram, o en la televisión me entrevistan y yo digo tal o cual cosa, o hago un comentario porque soy periodista, que también ellos ejercen con más frecuencia sus derechos, o en una radio, bueno, donde yo quiera. Si yo salgo y digo que a mí el gobierno no me gusta, me parece equivocado por tal y cual razón, el Estado tiene la obligación de respetar eso. Y respetar significa que no me detenga, que no me amenace, que no me amedrente, que no me mande sacar del país, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ese es el criterio básico del respeto a los derechos humanos y en este caso a la libertad de opinión. Señorita Zaval. Profe, no sé si tenga algo que ver, pero justamente ayer estaba viendo las noticias y salió que incluso les habían prohibido a las entidades públicas que en sus redes sociales bloquearan a las personas que dejaran algún comentario negativo, porque sabían solamente cómo eliminar el comentario y bloquear a la persona, y eso ya lo prohibieron. En el sector público, Sí, por ejemplo, eso, eh,
es parte, o sea, ¿qué le diría yo? Hay ciertos límites, ¿no? Que están determinados por la idiosincrasia de nosotros. O sea, verá, digamos, si yo en mi página web o en mi cuenta de Instagram o en mi TikTok, lo que sea, si yo pongo un comentario, ¿no es cierto?, respecto a ABCD situación, el Estado como tal tiene que garantizar ese comentario. Ahora, si ese comentario va direccionado a usted, por ejemplo, o sea, usted con nombre y apellido, yo digo, la señorita Zavala es así, no sé qué, usted tiene pleno derecho a bloquearme, a contestarme, a insultarme si quiere, porque yo le estoy agrediendo y usted está devolviendo la agresión. ¿Ya? Mientras, o sea, claro, mientras eso no escale a un nivel de agresión de carácter, vamos a decir, afecte a su honra. O sea, porque claro, una cosa es, a mí me digan, ese profesor a mí me parece un vago. La vagancia no es delito, ¿entiende? Eso no es delito, ¿ya? Eh, o digamos que me digan, a mí ese profesor es malo, no sabe, ¿no? Eso no es un delito, ¿no? Bueno, por ahí hasta le bloqueo y ya, no hay lío. Pero otra cosa es que haya, por ejemplo, diga, no, este eh, individuo ya es un delincuente, es un ladrón, roba, extorsiona. Eso es otra cosa. Pues ahí empieza a tener significado legal las cosas que dice. Pero aún así, eso está en la órbita de lo privado, no está en la órbita de lo público, ¿ya? Finalmente, si usted, si usted se excede en su criterio, usted puede caer en un delito, ¿no es cierto? Un delito que tiene que ver más con una injuria calumniosa, o sea, una calumnia ya. Pero mientras estamos en estos dimes y diretes, ¿no? A veces, digamos, se insultan unos a otros en Twitter o en X, que se llama ahora, y no sé qué. Eso puede estar en la órbita de lo privado. Finalmente yo puedo tener mi opinión, o sea, mi opinión puede ser que la tal persona no conoce la materia, pero esa es mi opinión, ¿ya? Yo no estoy afectándole la honra, no estoy agrediéndole, es mi opinión. Al final termina siendo mi opinión. Ahora, claro, si yo le digo, oiga, pues resulta que el presidente es el que no sabe, y el presidente como tal, bloquearme podría bloquearme, eso no es, digamos, nada más, o sea, también es, no quiero oír comentarios negativos y le bloqueo y punto. Podría bloquearme, todo el sector público podrían bloquearme. Lo que no pueden hacer es impedirme que yo ejerza mi derecho a decir lo que yo creo. Y eso significa sancionarme puniblemente, o sea, cárcel, multas, persecuciones, expulsiones del país. O sea, eso ya no puede llegar. Claro, me puede bloquear, me puede contestar lo que quiera. Claro, eso sí. Todo eso es bienvenido porque además es parte del debate público. Lo otro es usar la fuerza del Estado ya como retaliación porque usted dijo que le caía mal o le parece que es malo. O sea, eso es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Dígame, señorita Zavala. Profe, creo que todo esto se dio porque hubo un usuario que fue a una entidad pública, no recuerdo cuál fue, y tuvo un mal servicio. Entonces él en la página de la entidad, él puso que había tenido un mal servicio, entonces lo que hicieron fue bloquearlo. Entonces él presentó su denuncia y eso fue en el 2021 y recién el día de ayer salió que estaba prohibido que las entidades públicas en sus redes sociales bloquearan a los usuarios por comentarios o cosas así. Claro, o sea, pero claro, eso ya tiene que ver más con, está bien, ¿no? De alguna manera. Es que usted tiene derecho las denuncias son públicas, usted tiene derecho a decirle eso a la entidad, que la entidad está prestándole un servicio público. Entonces, por eso digo, yo, si es personal, yo le bloqueo, lo que sea, pero cuando ya es público y cuando es una cuestión que tiene que ver con esto, hay que permitirle que ejerza el derecho. No, ya no es culpa. O sea, si es que el servicio que le dan en una institución no funciona,
usted tiene derecho a quejarse. O sea, yo paso, no voy todos los días, pero por ejemplo, vea, fíjese, esto es una cosa patética, ¿no? Eh, Cuando, no sé si ustedes han venido acá a Quito a sacar los pasaportes, porque no sé si en Esmeraldas hay alguna dependencia de la Cancillería donde puede sacar los pasaportes, ¿cierto? No sé si hay. Sí hay. O sea, aquí te los entregan pasando 15 días, en cambio en otras ciudades más rápido. Ya, Guayaquil. ok, de acuerdo. Pero no sé cómo sea, digamos, o sea, cuánta congestión hay. Yo, por ejemplo, me voy todos los sábados, me voy a dejarle a mi hija en un curso que tiene los fines de semana. Entonces yo paso siempre más o menos a las 10 para las 8, a veces a las 8 por el registro civil del norte. Ahí entregan los pasaportes. Y todas las semanas hay unas filas de gente grandototas, grandototas. Y es fin de semana. Y es las 8 de la mañana. O sea, uno ahí se da cuenta de que el sistema funciona terrible. O sea, lo mismo que me dice la señorita Mejía, ¿no? Entregan en 15 días. Entonces, ¿yo tengo derecho a quejarme de eso? Claro que tengo derecho. Es mi opinión. O sea, el servicio es deficiente. ¿Qué voy a hacer? No hay nada que hacer. Y yo mismo veo, porque aquí les entregan directamente, o sea, si usted se va el mismo día, capaz que le entregan el mismo día. Pero no es un servicio que se demora 15 minutos, digamos, ¿no? Usted puede perderse fácilmente 2 horas o 3 horas. Fácil, porque hace una fila de entrada. Quizás ya en la atención al usuario le toman unos datos, le toman la foto y le mandan a esperar. Pero el proceso como tal tiene un peso específico en el tema de hacer la fila, de esperar. Es terrible, terrible. Entonces yo sí creo que hay un principio básico que es respetar el criterio de la gente, ¿no? Respetar ese criterio. Claro, seguramente a los funcionarios estatales, a la señora ministra de Relaciones Exteriores, no le caen gracia que le comenten ese tipo de cosas. Tal vez a las entidades públicas y a las autoridades no les gusta que les digan, vea, su institución no sirve. Tal vez no les cae muy en gracia, pero les toca respetar el derecho, sin menoscabar ese ejercicio democrático del derecho. Tienen derecho finalmente a expresarse y asimismo también recibir los beneficios de las felicitaciones con altura, ¿no? O sea, no creerme el mejor del mundo porque me han dicho, no, sí, ha hecho un buen trabajo. Bueno, pero para eso está. El funcionario está para eso. Entonces, bueno, ese es el contexto, ¿no? Entonces, el Estado tiene esas dos obligaciones. Primero, me respeta. Y una segunda obligación es, me garantiza el derecho. Esto es no censura. En el caso que les estoy proponiendo es no censura. No, o sea, garantizar el ejercicio del derecho quiere decir otorgar las condiciones necesarias básicas para que la persona ejerza ese derecho. Entonces, en la libertad de opinión, yo no puedo pedir una censura previa. Censura previa quiere decir que yo, antes de que publiquen algo, antes de que salga por TikTok, antes de que salga por X, por Instagram, o por las noticias de la tele o lo que sea, yo no puedo es ir y pedirles, a ver, déjeme ver lo que va a decir, un guión ahí para ver lo que va a decir. Ok, lo que va a decir, estoy de acuerdo, salga. No, eso no puedo hacer. O sea, tengo que garantizarle que el ejercicio de su derecho sea limpio, se ha enfocado en el ejercicio de la opinión que tiene, para el caso de libertad de opinión. Entonces, tiene que salir como un flujo normal, ¿no? Debe salir eso. Debe marcarse de esa manera. Y el Estado tiene que darle una garantía precisa de que está haciendo digamos, eh, o está empleando todos los mecanismos necesarios, conducentes para permitir a esa persona que ejerza todos los derechos que le corresponden. Entonces, ese es básicamente el tema, ¿no? No hay cómo contrarrestarle o cuestionarle el ejercicio del derecho. Bueno, por ahí va un poco. Esas serían las dos consideraciones generales en cuanto a estos derechos. Ahora, hay titulares, en el caso de los derechos, estos derechos de primera generación, los titulares son todos los ciudadanos. Son derechos, ya hemos dicho, que se ejercen individualmente, ¿no?
quizás nos falta ponerle se ejercen individualmente y además el titular, el titular es el ser humano, ¿ya? Y los derechos civiles y políticos, ¿ya? Ahora, bueno, esto tiene una excepción, ¿no? Derechos políticos, porque los derechos políticos se ejercen bajo ciertas condiciones. No todos pueden ejercer, así sean seres humanos. Un bebé, por ejemplo, no puede ejercer. Tiene que cumplir con ciertas categorizaciones que le permitan ejercer esos derechos. Entonces, por ejemplo, el derecho al voto, votar, no está permitido para todos. El ejercicio del derecho al sufragio está permitido para aquellas personas que tienen 16 o más años, ¿no? Entonces, no todos pueden ejercer ese derecho. Si tienes menos de 16 años, no puedes ejercer. Y lo mismo los derechos políticos asociados al cumplimiento de funciones públicas, ¿no? Por ejemplo, si quieres ser presidente, no puedes tener menos de 35 años. Necesitas tener 35 o más. Si no, no puedes ser presidente. Si vas a ser legislador, me parece que es 28 años, me parece que es. No, 18 años, me parece que es. Bueno, no estoy tan seguro. Habría que ver la ley la ley orgánica de la función legislativa. Ahí están los valores, ¿no? Creo, a ver, sí, yo creo que es 18 años, pero no me acuerdo en realidad, pero no todos pueden ser eso, es decir, o sea, un adolescente no puede ejercer un cargo público. Para ser magistrado de la Corte Nacional de Justicia también hay que tener 45 años y además hay que ser abogado. O sea, ahí, por ejemplo, necesitas dos calificaciones. Ser abogado y tener 45 años mínimo. Si no tienes, pues no. ¿Cómo ser un magistrado de la Corte Nacional de Justicia? Y así hay varios elementos asociados al derecho de elegir y ser elegido, que básicamente representan unas restricciones al ejercicio de los derechos. Por eso no todos los ciudadanos son, vamos a decirlo así, titulares de derechos políticos, ¿no? Bueno, ya hemos conversado algo. ¿Qué ejemplos se les ocurren de derechos civiles y políticos? O libertades fundamentales también, que es como lo mismo. O están incluidas, por lo menos. ¿Qué dicen? Vamos a ir viendo. ¿Qué dice señorita Mejía? Un ejemplo. Derechos civiles y políticos. Señorita Mejía, señorita Zavala, ¿qué dice? Profe, una consulta. Los derechos civiles no son los de derecho a la libertad personal, a la igualdad. Esos son los civiles, ¿no? Ahí están dos, ¿no? Ahí están dos. Mm, Libertad en general diría, ¿no? Libertad ujú. personal, libertad de tránsito, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de trabajo. Bueno, las libertades en general, ¿no? Pues se llaman libertades fundamentales o derechos fundamentales, ¿no? Libertad. Y el otro que me dijo se me fue, se me escapó. Profesor, Por favor. el de libre expresión. Ya, esa está libertad, ya lo hemos dicho. Pero algo más me dijo la señorita Zavala, me parece, libertad y algo más, pero se me escapó, se me fue. ¿Cuál era el otro ejemplo? Estaba bien ese otro ejemplo también. Al debido proceso. Ah, ya. Acceso a la información. Ese Debido, sería político. debido a proceso, ok. Y usted me dijo igualdad también. ¿Pero qué tipo de igualdad? Yo considero que ante la ley, que todos tenemos los mismos derechos. Igualdad ante la ley, Ujú. ok. Igualdad ante la ley. Listo. Otro me decían, no le alcancé a ver quién me decía. Otro derecho me decían, ¿cuál? Algo de la información, algo por el estilo, me parece que escuché. Acceso a la información. El acceso a la información pública.
Ese es de segunda generación. Eso es segunda generación. Segunda generación, sí. O sea, es un derecho, pero no cabe dentro de esta clasificación. Es de segunda generación. Ya vamos a ver eso. Otro ejemplo, importantísimo, pero muy importante. El derecho a la vida. Vida, claro, por supuesto. Este es el primero que se debería nombrar, la vida. Y hay otro derecho también súper importante, que está, a veces no sé si está antes que la libertad o está después de la libertad o al mismo nivel, pero estoy casi seguro que si hacemos una validación, la libertad, la vida y este otro derecho están en el top 3, digamos, ¿no? La vida es más importante, ciertamente, pero los otros dos, uno de los dos está abajo, cualquiera de los dos, da lo mismo, no son importantes. ¿Cuál es ese derecho que falta? Además de la vida y la libertad. ¿Qué les parece? A la salud. No, segunda generación salud. Profe, la integridad física y psicológica. Integridad, correcto. Integridad personal, me ha dicho física, psicológica, que es básicamente mental también, moral, me dicen algunos. ¿Y qué más? La integridad personal es también, es física, es psicológica y es qué más. Hay una caracterización de la integridad personal que nos falta ahí. Física, psicológica y ¿cuál otra? Señor Mina, ¿qué dice? Física, psicológica y qué más. Profe, podría ser moral. Ya está ahí, ¿no? Física, psicológica, moral hemos puesto o mental. Una más falta, una característica más que es importante de la integridad. Social, profe. No, no Sexual. sé. ¿Cuál? Señorita Tello. No sé si sexual, profe. Sexual, claro. Esa es la que falta. Sexual. Sí, claro. Una vez que la integridad personal, la integridad personal en la parte sexual combina las otras dos. Es justo una forma de, digamos que cuando hay un atentado contra la integridad personal, la integridad sexual puede ser de orden físico, estar en el orden de lo físico o estar en el orden de lo moral, de lo mental, de lo, digamos, psicológico, ¿no? O sea, ese es, siempre se le pone esa también, se le pone lo físico, se pone lo mental, lo moral y se pone lo sexual porque la parte sexual puede tener ambas connotaciones, ¿no? O sea, podría ser una violencia al estilo psicológico o podría ser una violencia física incluso. Entonces sí, tiene ambos contenidos, esa es especial. Podría ser del un lado, del otro, de los dos. Entonces es una cuestión que siempre está ahí como para entender. Bueno, ahí están algunos ejemplos, ¿no? Libertad, debido proceso, igualdad ante la ley, integridad personal, física, psicológica y sexual, ¿no? Bueno, eso básicamente, esos son algunos de los principales ejemplos. Vamos a ver vamos a ver los derechos de segunda generación, pero saben que denme un segundito que algo se me metió al ojo y no, no dejar la imagen. Un segundito, un segundito.
Listo. Muchas gracias. Estaba ahí que me molestaba, no me dejaba ver bien. Bueno, les comparto el texto. Ok, bueno, ahí están algunos ejemplos, ¿no? Como les decía. Y luego viene una segunda etapa, vamos a decirlo así, viene una etapa que, que conlleva unos derechos de segunda generación. Estos derechos de segunda generación históricamente provienen de otra revolución, pero ya no es la Revolución Francesa, o no es una revolución anclada digamos, en poner en entredicho al poder, ¿no? No es una revolución así como para reclamar el absolutismo de los monarcas o de los dirigentes del momento, ¿no? Es una revolución que tiene que ver más bien con la construcción de derechos de orden colectivo, de derechos que surgen como resultado de la revolución industrial. Entonces, ahí hablamos ya un poco de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XX, ¿no? Eh, Aquí hay un proceso de entendimiento de que el Estado tiene que empezar a satisfacer necesidades sociales, ¿no? Son derechos asociados a lo social. Eh, y entonces surgen, claro, del colectivismo que nos deja esta idea de la revolución industrial, ¿no? De la producción en masa, digamos, de la distribución a nivel mundial, este tipo de cosas, ¿no? Que son resultantes de la revolución industrial. Esta colectivización, si ustedes quieren, de la producción. Entonces, claro, ahí con ese marco, ¿no? Además, pensando en que estamos viviendo una época de crecimiento económico, de florecimientos, de emprendimientos, un cambio de política hacia, digamos, hacia el capitalismo, una estructura así. Es como lógico incluso pensar que nosotros nos vamos a ir anclando en una idea a la que se le va a llamar la de los... Ahí ya se me o sea, es lógico pensar que nosotros vamos a empezar a abordar estos derechos de segunda generación desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y entonces, claro, es para mí hay una forma súper facilita de explicarnos el por qué se transformaron estos derechos que eran en inicio los derechos fundamentales, los de primera generación, son derechos individuales. Estos, en cambio, ya son derechos vamos a decir, de grupo, son derechos de grupo, ya son derechos que se ejercen a través de la gente, pero en grupo, además son derechos de contenido social, son derechos de contenido social que em, tienden a mejorar las condiciones de vida, ¿no? O sea, es otra manera de ver, ¿no? La responsabilidad del Estado, que antes habíamos dicho, o sea, en los derechos de primera generación habíamos dicho, recuerden ustedes aquí, que la obligación del Estado o la responsabilidad del Estado estaba en función del respeto y la garantía de estos derechos. Acá, en cambio, la responsabilidad del Estado está subsumida a la satisfacción de necesidades sociales y de hecho a la prestación de servicios, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es bastante simple en realidad la argumentación. Supóngase la libertad, integridad personal, o sea, tomemos como punto de partida ese derecho. La integridad personal es un derecho de primera generación. Entonces, ¿cuál es la obligación del Estado en relación a la integridad personal? Primero, respetar tu integridad.
O sea, el Estado no puede, digamos, si el Estado se ve obligado a detenerte porque has cometido un delito o a infraccionarte porque has cometido una infracción de algún tipo o has violentado una ley, alguna norma, el Estado, bueno, ok, te tiene que sancionar, te impondrá una multa, habrá una sanción pecuniaria, te llevará detenido, ya, lo que sea, pero dentro de eso, la idea de la integridad personal es que el Estado no te toque. O sea, te sancione sí, pero no puede golpearte ni maltratarte, ni nada de eso. Tiene que cumplir la ley nada más. Y si eso dice hay que encarcelarle, bueno, se le encarcela, pero no tienes que torturarle ni, digamos, brindarle tratos crueles, inhumanos, degradantes, como dice la normativa internacional. No, no tienes que hacer eso. Simplemente hacerle que cumpla la pena y punto. Entonces, esa es una primera cuestión asociada a derechos humanos, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el Estado, o sea, básicamente garantizar respetar el ejercicio del derecho y garantizar que efectivamente suceda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no es el Estado, sino un tercero ha vulnerado mi integridad personal? Por ejemplo, viene alguien que me quiere asaltar y como yo no le doy el dinero y como pongo resistencia, me golpea, me veja, ¿no? Me deja herido, ¿no? ¿Cuál es la respuesta estatal? O sea, la respuesta estatal es perseguir ese delito, porque yo he sido maltratado y todo lo demás, sí, correcto, pero el Estado tiene la obligación de perseguir el delito, descubrir al delincuente responsable y poner al responsable en cumplimiento de una pena. Esa es la idea que tiene el Estado. Sin embargo, claro, ya con la revolución industrial y con estas otras ideas asociadas al ejercicio individual del derecho, pero en grupo, empieza a mutar digamos, la idea del Estado como un Estado sancionador, como un Estado punitivo. Empieza a mutar y a decir, bueno, ok, de acuerdo, le vamos a sancionar al culpable. Eso es claro. Eso, el Estado va a hacer eso y va a seguir haciendo eso hasta hoy. Hoy hace eso. Está el responsable, sabemos que es el que ha cometido la agresión, le ha causado lesiones aquí a la víctima, le ha causado, digamos, traumatismos múltiples de diferentes categorías. Está bien, ok, eso está por ahí, va a ser sancionado como corresponde. Hasta ahí está bien. Ese es el ejercicio individual del derecho. Pero en cambio, empiezan a pensar que ya le sancionas al culpable, ¿no es cierto?, al responsable. Pero ¿y la víctima? A la víctima algo tendrás que hacerle, o sea, tienes que favorecerle a esa víctima. Porque ni modo que le dejes aislada. La víctima tiene que efectivamente, de alguna manera, resarcir ese daño. O sea, no es factible que no tenga otras posibilidades de, digamos, de seguirse desarrollando y tal. O sea, tú te toca a través del sistema, de alguna manera, resarcir esos daños. Entonces, claro, ahí empieza a surgir esta idea de, no, el Estado además necesita empezar a proveer servicios. Y esos servicios van a irse digamos, transformando con el paso del tiempo, poco a poco, en los servicios de atenciones de salud. Entonces, lo que en la idea individual era proteger la libertad individual, proteger la integridad personal de la persona, después se va, en la segunda generación ya se va volviendo en la prestación del servicio de salud. Y eso es algo que se difunde y se distribuye, ¿no? Como doctrina, como concepto, y entonces ahora nosotros tenemos un derecho a la salud que lo ejercemos como individuos, pero en colectividad, ¿sí? Porque nuestro ejercicio impacta en el ejercicio de los otros. O sea, es como, no sé si ustedes han visto cómo funciona en el IES, por ejemplo. El IES no te da una cama si no está una liberada. O sea, hay un derecho de alguien que está dentro y, y para que tú puedas ejercer el derecho tiene que salir el que está dentro. ¿Por qué? Porque el ejercicio del derecho pone en riesgo el ejercicio del derecho del vecino. Y esto es algo que es inevitable y está en la segunda generación. Pero en todo caso, tú, digamos, tienes que ejercer ese derecho individual en la comunidad, ¿no? En lo colectivo. Entonces, esa es la idea más frecuente. Ahí tiene, digamos, las dos perspectivas con las cuales se puede jugar de manera adecuada.
Preguntas, por favor. ¿Ok? ¿No hay preguntas? ¿Preguntitas? ¿No? ¿Está todo claro? Sí. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los mejores ejemplos de derechos de segunda generación? A ver, compartamos de que ya se ha dejado de compartir. Además de la salud, que ya les dije, ese es un ejemplo claro del derecho de segunda generación. Pero ejemplos. ¿Qué tienen de ejemplos? ¿Qué dirían? Derecho a la educación, Eso, derecho a la educación, ok. Más derecho al trabajo, trabajo, a esto, vivienda digna. vivienda, ok. No sé si el salario justo está Salud, incluido profe. en el trabajo. Sí, sí, está salario, pero está dentro de trabajo, ¿no? Salario justo. ¿Sí? ¿Qué más? Derecho a la salud, profe. Ese no, pero sí, derecho a la salud. Se nos está olvidando hay un derecho que es importantísimo. A la vida, Por favor, a la vida. será primera generación. Ah, Ya era primera generación. En segunda generación, seguridad social, sí. Ok. ¿Qué más? Nada más, no se les ocurre nada más. Vean, hay un derecho que es bien importante. De hecho, a ver, de hecho, en las constituciones o en las normas jurídicas a nivel mundial, siempre se ponen a los derechos civiles y políticos arriba, ¿no? En la cabecera. Eh, y luego que ya están mencionados todos los civiles y políticos, empiezan a mencionarse en las constituciones todos los otros, ¿no? Los que no son civiles y políticos, que son principalmente económicos, sociales y culturales. Pero nosotros tenemos un derecho que lo discutió la Asamblea Nacional Constituyente en el 2008, que decidió integrarlo, de hecho, en la Constitución, y no lo incluyó en cualquier lugar, lo incluyó después de los derechos a la vida, ¿no? Cuando dice la Constitución, los seres humanos en el Ecuador tienen derecho a, dice, numeral 1, derecho a la inviolabilidad de la vida. Pero abajo de ese está un derecho de segunda generación. Normalmente no pasa eso en las constituciones. En las nuestras sí pasa. ¿Pueden saber cuál es? Les doy una pista. Artículo 66 de la Constitución. ¿Pueden investigar a ver cuál es ese derecho? A ver, chequea. Vamos a ver si sabe. Derecho A los importante. derechos políticos. Por favor. Derechos políticos, No, ¿no? no, no. Segunda oportunidad. ¿Alguien sabe? Nada. No. A ver, vamos a hacer una pequeña investigación. Les planteo la pregunta. Va al chat, ¿no?
A ver, ahí les pongo esta. Dice, ¿qué derecho de segunda generación que consta en la Constitución está conformado por otros derechos? 5 minutos les doy para que hagan esa averiguación. Contestan, por favor, aquí en el chat. No le contestemos ya en el campus virtual porque cuando no tienen acceso al campus virtual ahí se vuelve complicado. Ok, 5 minutitos. ¿Qué derecho de segunda generación que consta en la Constitución está conformado por otros derechos? Vamos a ver si alguien le da la respuesta. Tienen 5 minutos a partir de ahora.
Ok, listo, ya estaba chequeando. Este, está aquí, ¿no? Artículo 66, numeral 2. La vida digna. La vida digna, ¿no? La vida digna. Y sí, está confiando a varios derechos, ¿no? Em, Normalmente, digamos, un comentario genérico sobre eso es que en la práctica, fíjense ustedes cómo funciona este asunto. En la práctica, nosotros respondemos a una cultura que, y esto en todo el país, no solamente en algunos lugares, porque a veces se puede creer mucho de que esta idea del summa causai, que es una idea indígena principalmente, eh, tiene un origen meramente indígena, ¿no? Más que nada por el tema de la lengua, pero nosotros en la práctica lo que tenemos es una idea que está asociada al cómo nuestros antepasados han cuidado siempre de nuestras generaciones. Eh, Esta idea del buen vivir significa del buen vivir o del summa causai que se usa ahora, que de alguna manera representa esto de la vida digna. eh, es un derecho que se compone de varios elementos que te permiten vivir dignamente. O sea, tú no, para vivir dignamente no necesitas solo dinero. Puede ser que tengas dinero y no vives dignamente, ¿no? O sea, yo algún rato, no sé si les comenté algún rato a ustedes en alguna de las clases de los cursos anteriores. Por ejemplo, yo conocí a algún par de personas en Estados Unidos que, o sea, tenían un buen trabajo en una empresa. Un caso al menos me pareció como brutal, ¿no? Impactante. Era un chico que trabajaba en una empresa era un broker broker de bolsa de valores. O sea, es como, son esta gente que digamos que negocian acciones en el mercado bursátil, ¿no? O sea, compran y venden acciones para sus clientes. Este muchacho ganaba, yo creo que ganaba como $20,000 al mes, creo, una cosa así. Entonces, $20,000 al mes es una cantidad de dinero súper grande, incluso para Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, la gran mayoría de la gente, el 99% de la gente no gana eso. Así es que es alguien que está dentro del 1% del quintil más rico de Estados Unidos. ¿Y por qué les cuento el tema de este chico? Porque él vivía en el auto, en su auto. No vivía en una casa, vivía en su auto. Eh, y claro, yo conversé con él, me decía que él, por ejemplo, para asearse, para ir a trabajar en las mañanas, él utilizaba los servicios. En la mayoría de las gasolineras, pues además de que tienen ahí como, ahora tenemos, acá en Quito he visto más, ¿no? En otras provincias he visto muy poco. Aunque, bueno, saliendo de Esmeraldas y hay algunas gasolineras que tienen estos servicios de snacks, como o sea, que te venden comida y dulces y cosas, bueno, como un mini tía, ¿no? Una cosa así chiquita. Bueno, allá en Estados Unidos también existe eso y además hay comida de restaurante, o sea, de desayunos, que puedes ir a desayunar, a almorzar. Entonces, claro, a mí me decía él que él iba, desayunaba ahí algo y luego se entraba a dar una ducha. Se duchaba y se iba al trabajo, en el carro. O sea, ahí mismo vivía, ¿no? Tenía toda la ropa en la cajuela. Sí, se decía, pero ¿por qué haces eso? O sea, ¿para qué vives en el carro? Sí, es que lo que pasa es que yo de noche salgo a bailar. Entonces, claro, él lo que hacía era trabajaba todo el día, salía, supongo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, no sé, y se iba a una discoteca. Pero él tenía unos costos de discoteca de fácilmente $4,000 o $5,000 en una noche. Entonces, claro, no le alcanzaba el dinero. Estaba desfalcado, casi siempre vivía con las justas.
Y un poco me parece, o sea, traigo a colación este ejemplo porque puedes tener mucho dinero, pero tu vida puede ser no tan digna que digamos. O sea, no te estás alimentando bien. eh, yo, además que para vivir una cosa así, a mí me parece que había ahí un consumo alto de sustancias, de cocaína, probablemente, ¿no? O sea, para soportar ese tren de vida me parece durísimo, ¿no? Y que golpea mucho. Pero eso no es una vida digna. O sea, se parece a cualquier cosa menos a una vida en la cual tú tienes, bueno, un orden, ¿no? Comes a tu tiempo, tienes agua potable, tienes alimentación, tienes saneamiento, tienes una vivienda donde, ¿no? Entonces, claro, a mí me recuerda mucho a la idea de, como yo trabajé en algunas comunidades indígenas en la Sierra Centro, o sea, a mí me parecía súper chévere esta idea de que las mamás, por ejemplo, a los hijos cuando los mandan a la escuela, les mandan desayunando, o sea, no les permiten que vayan sin tomar el café, porque te dicen, y bueno, y lo dicen así, ¿no? Tienes que tomar el café. Que no es propiamente tomar el café, porque además ellos, cada uno y cada cultura, dependiendo de cada cultura, le dan más bien es una colada, por ahí con pan, o qué sé yo. Pero le mandan comiendo, o sea, ese niño va comiendo a estudiar y a prepararse, pero va comiendo. Bajo el cuidado de los papás, de la mamá sobre todo. Entonces tiene toda una estructura y tiene toda una fundación detrás, ¿no? De esta idea del buen vivir. No es un concepto así nomás que se le ocurrió a alguien loco y ya. Tiene una fuerte ascendencia indígena y es algo que a nosotros, bueno, por lo menos a los mestizos de mi edad, nos transmitían nuestras mamás con mucha frecuencia. Es decir, tienes que comer y tienes que ir a estudiar bien comido, o sea, preparado para. Te vas con hambre y entonces estás pensando en otra cosa y no en los estudios, lo que necesitas estudiar. Eh, que eso también, aunque, bueno, no sé, los que se han estudiado en colegios salesianos, eh, escuchan mucho eso, que ese es el discurso del carisma salesiano, también, de la iglesia, ¿no? Desde los salesianos, que ellos se preocupan mucho de este tema, ¿no? De alimentarse y después ir a estudiar. Me parece súper rescatable, ¿no? Porque en el fondo de la situación, lo que nosotros estamos promoviendo es el derecho a vivir bien, el derecho a vivir dignamente. Y eso solo se consigue con todos estos elementos. No es una cuestión de dinero. O sea, claro que hay un tema de trabajo, claro que hay un tema de vivienda, de agua potable, de salud, pero no todo es dinero. O sea, sí hay trabajo, tiene un componente porque es evidente que uno no puede alcanzar la vida digna sin un cierto ingreso. Pues tampoco es que te dicen que deba ser el ingreso. Siempre tiene que ser un ejercicio equilibrado y eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, la vida digna es probablemente en el Ecuador, porque quizás en otros lados no funciona tan así, pero por lo menos aquí en el país, la vida digna termina siendo, en la práctica, quizás el derecho más importante, el más trascendente, eh, o buen vivir, ¿no? Vivir bien o buen vivir. Termina siendo el más trascendente de todos los derechos de segunda generación. Y ahí vamos, ¿no? Y bueno, finalmente, varios desarrollos luego, posteriores, nos vienen a dar como resultado unos derechos que les vamos a llamar de tercera generación y que son derechos que tienen, digamos, un nombre propio y específico, ¿no? Son derechos colectivos, aunque otros autores les suelen llamar derechos difusos. Derechos de los pueblos, y algunos incluso les llaman derechos de solidaridad. Perdón, estos derechos tienen quizás otra historia. Son derechos de finales
de los 90, ¿no? O de mediados y finales de los 90, y tienen como objeto la necesidad de cooperar de las naciones. De la necesidad de cooperar, pero también por ahí tendríamos que decir, surgen de la idea de que hay ciertos elementos, hay ciertos derechos que no se pueden ejercer de manera individual. De hecho, su ejercicio resulta ser difuso. Su ejercicio resulta muy difuso. Su ejercicio, de hecho, implica ciertos condicionantes que no permiten individualizar a la persona, ¿no? No permiten individualizarle a quien ejerce estos derechos. No hay esta estructura, ¿no? No existe esta estructura. Es una cosa un poco, vamos a decir, complicada en este sentido. Y están, digamos, de alguna manera lo que nosotros tenemos es un ejercicio de estos derechos que puede en cierto momento implicar ciertas reivindicaciones, pero también implicar que no se ejerzan del todo, porque se ha abandonado el derecho al ejercicio, no se ha querido hacer. Pero quizás esto se entiende un poco mejor con los ejemplos, porque eso es lo que funciona bastante mejor. Así que vamos a ver los ejemplos. Los derechos difusos o colectivos buscan proteger o buscan dar relevancia a tres tipos de bienes protegidos, bienes jurídicos protegidos, que son los siguientes: la paz, el desarrollo y el medio ambiente. Paz, desarrollo y medio ambiente. Entonces, generalmente los derechos asociados a la paz tienen como perspectiva la autodeterminación. Ese es quizás el punto de partida. El derecho a autodeterminarse es un derecho de paz. El derecho a vivir en armonía con otras naciones, con otros pueblos, es un derecho de paz. Estos derechos están asociados casi siempre a pueblos indígenas originarios. Aunque la Constitución, si ustedes, y les voy a dar el artículo 57 de la Constitución establece estos derechos de los pueblos indígenas originarios, el 57. Pero si ustedes siguen bajando de la Constitución y van al 58, 59 y así, ustedes se encuentran que la Constitución suele hacer extensivos estos derechos también, o sea, no solamente a los indígenas, como hemos dicho ya, sino a los pueblos afroecuatorianos y a los pueblos montubios. Entonces, esa es la primera idea, ¿no? Los derechos asociados a la paz son derechos que tienen que ver con nuestros pueblos indígenas y también con ciertas agremiaciones en los pueblos afroecuatorianos y los montubios. Pero quizás como para mostrarles cuál es el alcance del derecho, quizás valga tomar el caso de los pueblos Tagaeri y Taromenane, que no sé si ustedes han escuchado, no sé si alguna vez han escuchado hablar de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Son pueblos que viven en la zona del Parque Nacional Yasuní,
en una zona especial a la cual se le ha llamado la zona intangible, Tagaeri Taromenane, la zona SIT. Estos pueblos, de alguna manera, ¿cómo describirles? Son pueblos que se quedaron congelados en el tiempo. Se quedaron como pueblos recolectores y pueblos cazadores que viven de esa manera en el Parque Nacional de Yasuní. Entonces, estos pueblos tienen una característica bastante interesante. No quieren ser contactados y su forma de vida es la forma de vida que ha llevado el ser humano hace 3.000 años. Hace 3.000 años. O sea, esto, así era como vivían los seres humanos contando hacia atrás, hace 3.000 años. O quizás un poco más. Entonces, estos indígenas, pues tienen algunas cuestiones en el ejercicio de sus derechos. Yo, además, tengo por sobreentendido, o me parece que es absolutamente claro, decir que probablemente ellos ni siquiera se enteran del ejercicio de sus derechos, de lo que están diciendo, de lo que a lo que ellos se refieren. Me parece que ni siquiera eso ellos se dan cuenta que están ejerciendo. Entonces ellos, por ejemplo, se visten como quieran, generalmente están desnudos, se dedican a la cacería con lanzas y armas que ellos mismos fabrican. Viven una vida completamente aislada, ¿no? Y entonces ahí viene la demostración de cuál es el derecho que ellos tienen. Nosotros hemos construido un límite, que le llamamos zona intangible Tagari Taromenane, pero es un límite que nosotros no podemos sobrepasar. El límite es para nosotros en realidad, porque ellos se mueven por todo el Parque Nacional Yasuní, haciendo su recolección y digamos, ejerciendo su derecho, aunque ellos ni saben seguramente qué tipo de derecho están ejerciendo. Pero ellos, perdón, se mueven por la Amazonía. Así es que Profe, puede que ni siquiera sepan que son ecuatorianos. de hecho no, porque no existen nacionalidades. De hecho estamos seguros que no les interesa eso, ¿no? Es verdad. Entonces, ellos ejercen sus derechos. ¿Quiénes estamos limitados de acercarnos a ellos? Somos nosotros, porque respetamos sus derechos de autodeterminación. Así es como viven, con planes, familias, etc. Entonces ahí vemos cómo esta idea básica de la autodeterminación y el ejercicio de un derecho colectivo funciona. Bueno, y ahí está el tema, ¿no? Por ahí va, un poco de la mano por ahí. Otro ejemplo, consumidores. Esto ya para el tema del desarrollo. Cuando hablamos de consumidores, a mí también hay un ejemplo que me parece súper fácil, porque es difuso también. O sea, igual que los indígenas Tagari y Taromenane, ellos ejercen sus derechos de manera colectiva. O sea, sin vestirse, ellos ya están ejerciendo sus derechos. Pintándose la cara como se pintan, ya ejercen sus derechos. Comiendo lo que comen, viviendo como viven, ejercen sus derechos de autodeterminación porque así eligen vivir. En el caso de los consumidores, en cambio, yo siempre les planteo un ejemplo que no sé si es un ejemplo un poco bobo, pero a mí me parece que sí nos sirve para explicar el tema. Entonces, va usted en un bus, ¿no es cierto? Está regresando a la casa y de pronto es hora de almuerzo, ¿no? Y de pronto usted se ve una de estas vallas publicitarias que tiene ahí una hamburguesa, que se ve bien, digamos, ¿no? Se ve muy bien. Ahí con tocino, unas carnes grandes, unos panes. Se ve muy bien. Usted se baja y la compra. Va al local y compra. El momento en que le pasan, usted se decepciona porque dice, esto no es lo que está en la foto. Esto no es lo que estaba en la foto. No sé, la de la foto se veía mejor, más fresca, más grande. No es lo que estaba en la foto. Ahí usted empieza a asumir la posibilidad de tener un ejercicio de derechos, de reclamar,
por haber sido engañada publicitariamente, publicidad engañosa. O sea, está ahí la hamburguesa y todo, y cuando usted va y recibe no está de acuerdo, porque a usted no le parece la foto que vio con el producto que recibe. No le empata. Entonces usted tiene la potestad de ejercer su derecho e ir a reclamar ante la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que es la entidad adecuada. Se puede ir y plantear su demanda, su acción, y pedir que le restituyan el dinero, qué sé yo, que hasta le indemnicen o alguna cosa así. Se podría pedir, está en su derecho, ¿no? Pero el problema de eso es que también cabe la otra posibilidad, pues, que usted se baje y cuando le sirven, a usted sí le parece bien. O sea, a una persona le pareció mal, a la otra le pareció bien. Le gustó el sabor, le gustó el tamaño, le gustó el servicio. Al uno le pareció terrible, al otro le pareció bien. El uno puede decidir demandar, el otro no va a demandar. ¿Para qué va a demandar? Está contento. Es más, el que recibió y estuvo en desacuerdo o no está de acuerdo o le parece que se siente estafado, a la final analiza bien el asunto y dice, chuta, por una hamburguesa me voy a meter en un lío de abogado. No, mejor hay que, me voy insatisfecho, pero hay que, no ejerzo el derecho. O hay una tercera posibilidad también. O sea que cuando yo estoy en el bus y veo la hamburguesa y digo, ay, que sí me gustaría bajar y comerme, pero me acuerdo que mamá me dijo, cuidado comer en el almuerzo, es que venir a comer en la casa. Y yo ya me toca bajar, o sea, no me bajo tan siquiera, ni siquiera llego a probar, ni siquiera sé cómo estuvo, qué pasó. Me fui a la casa. Entonces, el ejercicio de esos derechos, todos los tres, en los tres casos, los tres tienen el derecho. Unos deciden ejercerlo y otros no. Y eso es lo que hace el derecho difuso. Unos pueden ejercerlo y otros no. Entonces aquí hay un ejercicio que ya no es individual en colectividad, sino que es colectivo totalmente. ¿Ya? Eso en cuanto a los consumidores. Y el tema ambiental, bueno, el tema ambiental y algún momento lo veremos, más adelante quizás, si usamos la materia de derecho ambiental. El derecho ambiental, en cambio, tiene ahí o más bien dicho, el medio ambiente tiene ahí una estructura propia. Todos somos parte del ambiente. Por lo tanto, todos podemos gozar de los beneficios que aporta el ambiente o también perjudicarnos de las acciones dañosas de otros seres humanos sobre el medio ambiente. A todos nos puede pasar eso. Y, y una de las cosas más tristes y más terribles que nos pueden pasar es que efectivamente hay una vulneración de derechos humanos asociados al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, yo pensaba en el derrame petrolero que hubo en Esmeraldas del año pasado, donde han habido varias acciones de protección de varios sitios. Claro, yo, por ejemplo, que vivo a 300 kilómetros de Esmeraldas, yo estaría en capacidad de plantearme una acción legal. Recuerda. Estaría en completa capacidad, si yo quiero, porque yo me puedo sentir ofendido, digamos, por el proceso contaminante ese, porque contaminan sus fuentes de agua, eh, digamos, ecosistemas frágiles y todo lo demás. Yo podría estar ofendido. Además que eso llega al mar, daña al mar también. Entonces, si a mí me pareciera que se puede hacer eso, yo lo podría hacer. No hay ningún problema. Ese es el tema. Entonces va por ahí un poco la cosa, ¿no? Cualquiera podría ejercer el derecho, pues si no quiere ejercerlo, no lo ejerce, nomás diga. Y por eso, digamos que hay una idea de lo difuso. Un dato, digamos, como para finalizar los dos, todo el tema este, es que, a ver, a partir
Una idea para concluir este tema del medio ambiente es que nosotros en realidad defendemos el medio ambiente porque favorece la vida humana, favorece la vida digna. En la naturaleza obtenemos todos los recursos que nos permiten vivir de manera digna. Entonces, el ejercicio de esos derechos se vuelven difusos porque yo puedo pedir la reclamación por esmeraldas, pero no puedo quedarme sentado también sin hacer nada. Y entonces esta es una estructura que va a aparecer siempre una y otra vez, y que hace que el ejercicio de ese derecho no sea individualizado, ¿no? No sea puntual, no sea de ejercicio directo, ¿no? Eh, Se pueden reclamar por la gente, pero el canal de reclamación va a ser siempre el Estado, a través de la Defensoría Pública, ¿no? Eso básicamente. Bueno, ahí están algunos de los ejemplos y esos son los temas asociados a medio ambiente. Preguntas, por favor. ¿Está claro, señorita Tello? ¿Qué dice? Señor Mina, ¿está claro? Sí, Señor- profe, todo claro. Señorita Mejía. Sí, profe. Ok, bueno. Vamos a ver entonces las obligaciones que tiene el Estado. Solo déjeme conectar un segundito la energía porque me voy a quedar sin energía en la compu. Un segundito más. Mirando qué costó. Ya. A ver, listo. Ya. Ok. Bueno. En materia de derechos humanos, nosotros tenemos dos tipos vamos a decir, de jurisdicciones. La una tiene que ver con la Corte Internacional de Justicia de la Haya, aunque esa Corte Internacional de Justicia solamente resuelve casos de entre estados, de estado a estado, y para el resto, nosotros tenemos a nivel regional la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Eh, en sentido estricto o en sentido genérico, eh, lo que nosotros planteamos en general es que el Estado tiene dos tipos de obligaciones. Hemos dicho ya una obligación de respeto y una obligación de garantía, ¿no es cierto? Entonces, el sistema internacional de derechos humanos en el sistema internacional de derechos humanos ¿se veía? Ok. Entonces, el Estado tiene una obligación de respeto y tiene una obligación de garantizar esos derechos humanos, de garantía. Ya, la obligación de respeto básicamente se desarrolla en el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, eh, y ahí se establece de qué forma y bajo qué circunstancias la responsabilidad del Estado
derivada del incumplimiento de las disposiciones del convenio, aplican para cada uno de los casos. Entonces, a medida que la jurisprudencia recorre su camino, va a ampliar y clarificar muchos criterios de juzgamiento. De hecho, el artículo 1, numeral 1, del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contiene la obligación de las partes que se relaciona con que cada uno de los derechos protegidos por el Estado tiene que respetar el hecho de que toda pretensión que ha sido lesionada en alguno de estos derechos implica necesariamente que se ha infringido también el artículo 1, numeral 1 de la Convención. Es decir, cada vez que se viola alguno de los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, se está violando automáticamente este artículo. O sea, siempre hay una violación repetitiva, consciente, directa de la normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este artículo es fundamental para determinar si una violación de derechos humanos reconocidas por la Convención puede ser atribuido a un Estado parte o no. Y si el artículo le pone a cargo de los Estados partes los deberes fundamentales de respeto y garantía, de tal modo que todo menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención pueda ser atribuido, según las reglas del derecho internacional, a la acción o omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado, que compromete su responsabilidad en los términos previstos en la misma Convención. De alguna manera, la Convención Americana de Derechos Humanos, si bien por ser un tratado de derechos humanos, es naturalmente o esencialmente distinta a los tratados que establecen derechos y obligaciones recíprocas entre los estados, tiende a regirse en relación a su cumplimiento o a su incumplimiento por reparaciones derivadas del daño causado por el incumplimiento, entrada en vigencia, reservas, denuncias de interpretación. Por lo que las reglas generales del derecho internacional público relativas a esta materia, específicamente por las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, claro está, establece cuáles son las obligaciones directas del Estado. Y dentro de ellas está esta famosa obligación de respetar los derechos y libertades. Como decía, sin que no sé, pues el expresar mi opinión o dar mi punto de vista, sin que eso me genere, o sea, un atentado a la vida, a la integridad personal, a la salud, o sea, sin que todos esos elementos nos lleven a un lugar extraño del cual no queremos salir. Entonces, sí hay una estructura bastante definida de qué es lo que se debe entender por obligación de respeto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce o establece que son dos las obligaciones generales que dominan el artículo 1 de la Convención. La primera es la de respetar derechos y libertades. Eso parece ser claro. Esta es una obligación más bien de carácter negativo, porque se trata del deber del Estado de abastecer a realidades culturales o de cualquier tipo de acción que vulneren o menoscaben alguno de los derechos consagrados en la Convención, van a ser cuestionados por ella misma. Así lo estableció la Corte, por lo que dijo que el efecto de los, vamos a decir, de la función pública, tiene límites que derivan en que los derechos humanos sean atribuidos de manera inherente a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. La protección de los derechos humanos, por lo tanto, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legalmente menoscabados por ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que solo puede penetrar limitadamente.
De alguna manera, claro, el proceso de protección de los derechos humanos, digamos que normalmente, usualmente está comprometido eh, con el entendimiento de las acciones que se requieren para llevar adelante el ejercicio de estos derechos. La restricción al ejercicio del poder estatal, por graves que puedan ser las acciones y por culpables que puedan ser los delincuentes involucrados, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valorarse ante cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos. Sin su sujeción al derecho a la moral, ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio de la dignidad humana. Entonces, de alguna manera, el respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, la cual vale para todo órgano o funcionario o dependencia o ministerio que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial respecto a las demás personas, así lícita toda norma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Constitución, la salvaguardia de la pena frente al ejercicio arbitrario del poder público, ¿cierto? A veces sí es medio tenaz, ¿no? Cómo el Estado impone no más penas porque no está de acuerdo con lo que dijo el youtuber de ocasión, ¿no? Eh, Ese es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos. O sea, práctica, en la práctica lo que le preocupa a la Corte y lo que les preocupaba a la gente que redactó la Convención Interamericana de Derechos Humanos no era tanto el sancionar al culpable, ¿no? O sea, no era tanto buscar hacer una cacería de brujas, a ver quién fue el culpable, quién violó, cuál policía fue el que cometió el exceso, cuál militar. No, no era ese el sentido, ¿no? El sentido era, en realidad, y es el origen del derecho, generalmente ese ejercicio del derecho tiene que hacerse a través de los mecanismos que el Estado garantiza para ejercerlos, ¿no? Toda la potestad del ejercicio la tienen los ciudadanos y el Estado únicamente debería garantizar ese ejercicio normal y cotidiano. No, no puede obstaculizarle, ¿no? Puede obstaculizarle a nadie el ejercicio de esos derechos. No puedo atacar a la persona porque simplemente piensa distinto que yo. Hay que garantizarle que opine y opine libremente y abiertamente, ¿no? Entonces, esa es la esencia, ¿no? El Estado, además, bueno, aquí hay quizás, quizás habría que decir que en 1988, si no me equivoco, 87 puede ser, bueno, finales del 87, principios del 88 creo, no, no estoy muy seguro, pero eh, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso Baena Ricardo, ¿cierto? Que es contra el gobierno de Honduras, en donde se afirma que inclusive la materia laboral y la materia administrativa poseen discrecionalidad de la administración hasta ciertos límites que ya son infranqueables, siendo uno de ellos el respeto a los derechos humanos. O sea, claro, a mí me parece que por ejemplo, aquí nosotros, bueno, que es un poco discutible, pero yo no sé si ustedes se enteraron, pero vamos a hacer cuentas, unas 3 semanas así, se publicó en Quito se publicó una obra pictórica, me parece, ¿no?
Tenía una crítica a cuestiones religiosas. Ustedes saben la sensibilidad que la gente tiene sobre cuestiones religiosas. Y aquí la gente puso el grito en el cielo. Cuestiones que, bueno, así resaltaban el lesbianismo, el homosexualismo. Fue un escándalo. Acá, digamos, en Quito fue verdaderamente un escándalo. Hubo una manifestación, no de un gran grupo de personas, pero de personas que se sintieron afectadas y ofendidas, sobre todo. Y ahí yo siempre veo eso, ¿no? Qué grave es. Yo sé que, por ejemplo, a la directora del municipio de Quito, de Cultura, le cesaron en sus funciones por ese chiste, ¿no? Por la presentación de eso. Pero yo no dejo de preguntarme si eso es una vulneración de la libertad de opinión. Es complejo, ¿no? Es verdaderamente complicado ese ejercicio. Entonces yo me quedaba pensando que a esta persona que dirigió toda la exposición ya le sacaron del municipio de Quito, le pusieron un visto bueno por respaldar una forma de pensamiento. Quizás no todos estemos de acuerdo, pero era una manifestación en un lugar público, en un espacio público, donde tú no puedes hacer prejuzgamientos. Y resulta que sí se hicieron. Se hicieron prejuzgamientos que terminaron en la separación de esa funcionaria. O sea, medio tenaz del asunto. Ustedes pueden googlearle un poco para que vean. Incluso hay unas fotos de la doma y todo el tema, ¿no? Una cosa un poco terrible. Pero bueno, volviendo a este caso de Baena Ricardo contra Honduras, que les contaba, es un caso del 88. Ya la Corte dijo que en cualquier materia, inclusive en lo laboral y administrativo, la discrecionalidad de la administración tiene límite. O sea, tú puedes cuestionar algo hasta cierto momento, pero después de eso ya resulta infranqueable. Y resulta infranqueable cuando ya tú estás violando los derechos humanos, porque tú, si es que no le dejas de ejercer su derecho, si es que le sancionas, si es que le persigues, no estás cumpliendo con esa obligación de respeto de los derechos. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos, por cierto, se dieron por actos administrativos del Estado. Por lo tanto, la sentencia de la Corte es condenar al Estado, en este caso que les cuento, Baena Ricardo versus Honduras. Porque lo que él estaba haciendo era simplemente poner de manifiesto que en cualquier materia uno debe tener la posibilidad de ser respetado en cuanto a lo que piensa. Hasta ahí un primer tema, digamos, ¿no? O sea, si ejerzo mi derecho, no me metan preso, ni me torturen, ni me golpeen, ¿no? Ese es básicamente, ¿no? Cualquier derecho que vaya a ejercer, cualquier derecho, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Eso es algo que suele pasar. Preguntas, por favor. Señorita Mejía, señor Mina, señorita Zavala, preguntas. No, profe. ¿Nada? Ok. Bueno. Vamos entonces con las obligaciones de garantía. Veamos si les comparto. Obligación de garantía. Bueno, como punto de partida original, la segunda obligación que tiene el Estado en relación a los derechos, deberes y garantías, y bueno, derechos y deberes, deberíamos decir en principio, derechos y libertades, es garantizar el libre y pleno ejercicio de estos derechos. Esta obligación implica deberes de parte del Estado de organizar todo el aparataje gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público,
de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el pleno ejercicio de los derechos humanos. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido, por ejemplo, a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que exporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en realidad, una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, por supuesto, claro. La Corte Interamericana posteriormente ha desarrollado, posteriormente al 1982, a 1988, perdón, que me refería al juicio contra Honduras. En la opinión consultiva número 11 que le hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que se debe garantizar el ejercicio de estos derechos, lo cual implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias conducentes a remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención les reconoce. Esto significa que en la práctica los estados tienen que cumplir con 4 deberes básicos. Voy a hacer mi compartir. 4 deberes básicos que están claramente determinados. Uy, ¿qué es? ¿Ya? Esta es la primera obligación que tiene el Estado, es la primera obligación que tiene el Estado frente al ejercicio de los derechos humanos, el deber de investigar. Eh, este deber de investigar tiene algunas características súper puntuales. La primera, el deber de, a ver, perdón, estoy saltando un hito que es muy importante. Perdón. Primero es prevenir. Digamos que la cosa va así, ¿no? Primero debe prevenir, luego, uy, no. Primero prevenir, luego tendrá que investigar, luego tendrá que sancionar y luego sancionar, reparar. Esos son los 4 esenciales. Y después, bueno, al final nos aparecerá uno que en realidad tiene que ver con la no repetición. Vamos a poner ya por si acaso de una vez la no repetición, pero el deber de no repetición, pero en general lo que pasa en la práctica es que ese deber surge como una consecuencia derivada de los otros 4, ¿no? No es exactamente, digamos, una idea asociada, ¿no? Surge como un resultante, ¿no? Bueno, el deber de prevenir, esa es la primera cosa que tenemos que ver. El deber de prevenir abarca algunos elementos, ¿no? El deber de prevenir consiste en el conjunto de medidas, ya, medidas que se toman, que tienen varias características. Son medidas de orden político, jurídico, administrativo
y cultural. ¿Ya? Promueven la salvaguarda de los derechos humanos y aseguran que las eventuales violaciones a los mismos se consideren como un hecho ilícito. Entonces, violar medidas de prevención corresponden la violación de medidas de prevenir o digamos, de evitar que pase, ¿no? Esta salvaguardia de los derechos busca en esencia, ¿qué palabra podríamos usar? Busca en esencia, menoscabo, me parece, de derechos humanos de las personas. Menoscabar. Y tiene una característica adicional, es una medida de medio y no de resultado. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tomar todas las medidas conducentes necesarias para promover la prevención, pero si no logramos esa prevención, el Estado no tiene más responsabilidad que eso. Eso sí, tomar todas las medidas conducentes a buscar que efectivamente los sistemas corrijan, prevengan los errores, ¿no? ¿Cómo se previene en general? Bueno, hay muchas maneras de prevenir, ¿no? La capacitación es por excelencia la forma más adecuada de prevenir cualquier vulneración de derechos humanos. La capacitación, el acceso a la información, la entrega de información, los diferentes elementos asociados a digamos, a evitar contactos innecesarios con la gente, ¿no? Evitar las detenciones, por ejemplo, sin orden de autoridad competente. O sea, todo ese tipo de cosas son medidas preventivas. Siempre hay que prevenir, ¿no? Siempre. Y lo principal es como capacitación, porque la policía en general tiende a tener una idea de qué es lo que se entiende por capacitación, cómo se entiende y cómo armar los procesos, ¿no? Todos los procesos. Sí, eso básicamente, ¿no? No es muy complicado. Si nosotros queremos que efectivamente se produzca digamos, un proceso investigativo a plena luz, de manera correcta, de manera directa, tenemos que apelar a la idea de que los estados deben ser lo más objetivos posible y levantar la información, aunque alguno de sus funcionarios no esté vinculado. Entonces, sí, en realidad la prevención encuentra como la medida por excelencia es la cátedra, ¿no? La capacitación, la educación, todo este tipo de temas. Y eso, claro, puede frenar mucho el problema que nosotros tenemos de abuso de derechos humanos. Por ejemplo, si usted piensa en el caso de las Malvinas, con los 4 guaguas que son finalmente torturados y asesinados, ahí me parece que hay falta de capacitación del personal militar. O sea, más allá de que te pueden decir muchas cosas en Twitter o en X, que se llama ahora, en Instagram, o sea, o más allá de los criterios que tiene la propia policía. La verdad es que ahí en la Malvina pudieron haber hecho otras cosas.
me parece que hubo falta de preparación para saber cómo tratar a esos niños. O sea, el haberles confundido con delincuentes me parece que es de alguien que no conoce bien el protocolo, cómo hacer, ¿no? Ir con el uso progresivo de la fuerza y todo eso. Me parece que ahí hubo principalmente falta de capacitación. Claro, algún tema doloso, culposo quizás también está. No quiero sonar como que yo tuviese 100% la razón, pero ahí me parece que hubo falta de capacitación. La policía, el ejército no actuó adecuadamente. Están acostumbrados digamos, a em, a otras intervenciones públicas y me parece que ahí no funciona demasiado bien. Entonces, claro, eso les terminó impactando a los niños ahí, la Malvinas, ¿no? Terminó volviéndose una vulneración de los derechos humanos sumamente clara. Bueno, preguntas, por favor. No sé si está claro, ejemplos y demás. Señorita Zavala, ¿qué dice? Está claro, profe. Bueno, señor Mina, por favor. De igual forma, profe, claro. Ok, Igualmente, profe. ok, señorita Mejía. Bueno, verán, voy a tener que dar por terminada la clase aquí porque tengo un dolor de garganta de espanto. No me pasa la tos, estoy con tos hace ya casi un mes, pero hoy en particular, realmente que me siento, me duele un montón la garganta y ya casi no puedo hablar sin evitar la tos seguir. Me duele un montón. Nos faltan tres elementos más, lo vamos a ver la próxima clase. Nos faltan estos deberes que son el de investigar, el de sancionar y el de reparar, además del deber de no repetición. Pero sí lo vamos a hacer la próxima clase porque en verdad a ratos tengo un dolor que, a pesar de que ya me quedo callado para no me siga doliendo la garganta, me duele muchísimo. Así es que bueno, nos vamos a quedar ahí por ahora. A las 6:30 se abre su examen para que puedan rendir el examen de esta vez. Y bueno, nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Hasta luego, profe. Bueno, que le vaya bien. Hasta la próxima, profe, gracias. Chao, que les vaya bien.